Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Queremos agradecer primeramente a Dios por permitirnos estar delante de su presencia y poder compartir un mensaje con ustedes. Mi nombre es Patricio Garrido y mi señora es Elena Toledo y nuestra hija Agustina Garrido, para quienes nos conocen. Y quisiéramos primeramente elevar una oración a nuestro Señor Jesús para que Él nos guíe en el proceso de esta reflexión que queremos compartir con ustedes. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos has permitido poder estar delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú seas, Señor, guiando nuestra vida, nuestro corazón, Señor, tu palabra, Señor, el mensaje que tú quieras entregar a cada uno, Señor, de los teleoyentes, a aquellas personas, Señor, que se están conectando a este medio, Padre Celestial, y que tú, Señor, seas tocando sus vidas, sus corazones y calando esta palabra, este mensaje en lo más profundo de sus corazones, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú nos guíes, que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, nuestra familia la componen Elena Toledo y nuestra hija Agustina Garrido. Y nosotros hace 3 años llegamos a la Iglesia Renuevo de Jesucristo y obviamente llegamos con un matrimonio complicado, con dificultades, ¿cierto? Con muchos problemas que incluso podríamos haber terminado una separación. Más Dios nos lo permitió, Él nos llamó, ¿cierto?, a sus caminos y hoy en día podemos estar delante de su presencia y podemos decir que somos victoriosos. Ahora, nosotros queríamos compartir una reflexión que está muy ligada a lo que fue parte de nuestro matrimonio y que tiene que ver con la palabra que está en Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6, que es el alfarero y el barro. Y dice así: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Bueno, nuestra vida estaba como el barro en las manos del alfarero, sin figura alguna y obviamente con fallas, asperezas, problemas y dificultades. Era un barro muy poco moldeable, digamos, y en la sociedad a lo mejor un barro ya deshecho. Entonces, quiero un poco ponerlo en el contexto. ¿Qué es lo que es el barro o cómo se puede tener un material o un barro trabajable o moldeable? Cierto que estamos hablando de un paso fundamental para tener un buen material, para poder amasar. Primero que todo debe hacerlo el alfarero con ambas manos, ¿cierto? Y trabaja durante varios minutos en una mesa y ayuda a eliminar burbujas y partes duras que pueden quedar en la arcilla o barro. Cada tanto puedes humedecerle las manos para hacerle el trabajo más fácil. Si deseas saber si ya sacaste todas las burbujas, ¿cierto?, uno va cortando, separando un poco el barro y volviéndolo a trabajar hasta que esto elimine completamente las burbujas y pueda quedar un barro moldeable. Bueno, Jeremías 18:1-6, bueno, hablaba Jesús sobre Israel, que él podía moldear nuevamente, ¿cierto? Poder moldear aquel barro, ¿cierto?, que no tenía forma o que estaba deshecho. ¿Qué es lo que es moldear? Bueno, moldear es tener una autoridad sobre una obra. O sea, eso primeramente tenemos que separar. ¿Qué es lo que es moldear? Es tener una autoridad sobre una obra. Y el alfarero es a quien decide cómo moldear el barro. Y bueno, y tenemos al ser principal, que es Dios, quien decide cómo moldear nuestra vida, cómo moldear
nuestro matrimonio, cómo moldear nuestra familia. Es aquel, ¿cierto?, compositor, creador de todo, quien es el que decide cómo darle forma a tu familia, a tu vida. Ninguna obra, primeramente tenemos que tener claro, tiene derecho sobre el creador. No decide cómo quiere ser, ¿cierto? Entonces, Dios viene siendo aquí la mano del alfarero. Nosotros somos moldeados bajo su mano. Cuando el barro resulta duro para trabajar, se echa a perder en las manos del alfarero. Y Dios es el quien se encarga, ¿cierto?, de quebrantarte, romperte, para volver a tomar y hacer de ti una vasija nueva. Eso lo podemos encontrar en Corintios 7:10. Pero sí debes dejarte moldear en sus manos. Dios, ¿qué es lo que busca aquí? Dios quiere hacer a su imagen y semejanza, que el mundo pueda conocer que tú eres su Hijo verdadero. Eso también lo podemos contextualizar en Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos a la imagen de su Hijo. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Ser igual a Dios, el reflejo de Dios, el reflejo de Jesucristo. Pero es muy importante tener claro que Dios quiere hacerte a su imagen y semejanza, que el mundo conozca que tú eres, ¿cierto?, su Hijo, que tú eres, ¿cierto?, el barro moldeable y fácil de manejar. Él restaurará, por medio de eso, tu vida arruinada y destruida por el pecado. Te transformará en una vasija útil y serás un vaso lleno de misericordia y te utilizará en lo que te transformó. Qué importante es saber que cuando las cosas están perdidas, cuando tú ves que tu vida no tiene dirección, no está moldeada dentro de algo, que tu vida no tiene sentido, de que a lo mejor es una pieza inútil, más Dios toma, ¿cierto?, como ese barro, tu vida y la vuelve a moldear, ¿cierto?, para hacerla útil. También podemos complementar con Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, dice que Jesús Dios es la roca y sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. O sea, es un creador perfecto. O sea, todo lo hace a justa medida, ¿cierto? Y siempre, nunca actúa mal. Es justo y recto. Entonces, qué importante tener como barro, ¿cierto?, como aquella pieza moldeable, estar en las manos de un creador que busca siempre, ¿cierto?, lo perfecto, busca lo recto, ¿cierto? Y estar en sus manos es algo que podemos descansar en Él, confiados de que en Él tenemos toda victoria y de que en Él podemos ser una vasija útil. Dios habla que el hombre ha tropezado en sus caminos y volviéndose al pecado antiguos y los ídolos, ¿cierto?, se apartaron, ¿cierto?, de Dios en la idolatría. El Señor dice que la tierra será desierta, objeto de escarnio y burla para todos los que la conocen, ¿ya? Pero qué importante, ¿cierto?, como hijos de Dios y como aquellos que aún no lo conocen o que lo escucharon oír, ¿cierto?, como es el caso particular mío, que obviamente yo desde niño que escuchaba la palabra de Dios y que mi madre obviamente también me llevaba a una iglesia cristiana, pero obviamente con el paso del tiempo uno, ¿cierto?, los deleites de la vida, las cosas de la carne, ¿cierto?, uno a veces como joven se aparta, ¿cierto?, de los caminos de Dios. Entonces es importante no haber dejado, ¿cierto?, el primer amor. ¿Cuántos hermanos preciosos en el Señor han dejado de amar y servir a Dios? ¿Cierto? Creían estar firmes en el camino del Señor, que conocían la palabra y la obedecían, y han sido tentados y engañados por el enemigo, dejando el camino recto y perdiendo su salvación. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Muchas veces como cristianos nos fiamos y nos relajamos, llegamos
en una situación de que no nos preocupamos, ¿cierto?, por nuestra salvación y por nuestra comunión con nuestro Señor Jesús. ¿Qué aflicciones les espera a mis hijos rebeldes?, dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos, hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. O sea, muchas veces, claro, nos apartamos, somos rebeldes, que eso nos lleva a esta vida pecaminosa, a esta vida tormentosa, con dificultades, con violencia, con depresión, con quiebres matrimoniales, hijos desobedientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacemos las cosas contrarias a lo que Dios quiere. Entonces, obviamente no vamos por un buen camino. Él nos da la oportunidad que podamos encomendar nuestros caminos a Él y podamos, ¿cierto?, dirigir nuestra mirada a Él. Entonces, ¿qué es lo que es importante hoy día? Es, como cristianos, como hijos de Él, dejarnos moldear. Hoy Dios quiere dar luz para que el enemigo no nos engañe, ¿cierto? Y podamos vivir guardados en el hueco de su mano. Vivir bajo la sombra del Omnipotente, dejarnos moldear, aunque suframos, porque obviamente ese moldear, ese cortar, ese apretar, ¿cierto? El muchas veces cortar el barro, quebrantar el barro, volver a formarlo, volver a crearlo, ¿cierto? Hay algunos daños, hay algunos sufrimientos, ¿cierto? Y hay quiebres, pero recuerda siempre quién es aquel que te está, ¿cierto?, moldeando. Después de moldearte, Él te pasará por el horno, ¿cierto?, probando si estás perfecto o si tienes falla alguna, o hay algunas zonas débiles que necesitan ser reconfortadas. Te rompes y te vuelve a hacer de nuevo. Eso es muy importante. Debes moldearte las veces que sea necesario. Filipenses 1:6 dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día de Cristo Jesús vuelva. O sea, hasta cuando Cristo vuelva, Él seguirá perfeccionándonos como joven, como matrimonio, como adulto, ¿cierto? Nos perfecciona en todo momento, ¿cierto? Y eso es lo importante, que a lo mejor, claro, volvemos, ¿cierto?, a los caminos de Dios y a lo mejor existen algunas dificultades en el matrimonio, pero ya no actuamos de la misma manera, sino que actuamos, ¿cierto?, por amor, actuamos por misericordia, actuamos bajo, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque a lo mejor los problemas y dificultades volverán, pero ya nuestra forma de actuar será distinta. ¿Qué significa que el barro sea? Porque claro, el barro, o como matrimonio, como familia, tú hoy día estás siendo moldeada, ¿cierto? Estás siendo un barro bonito, una figura bien hermosa como familia, pero hay algo muy importante, que hoy es la prueba de fuego. Muchos hermanos, ¿cierto?, en la prueba de fuego, antes de ser usados por Dios, piensan que será imposible de pasar o sobrellevar las pruebas. Pero el Señor dice en su palabra que Él no te pondrá más carga que la que puedas soportar. Él mismo te dará la salida a esa prueba y te dará la victoria hasta salir aprobado. Qué importante tener esto en consideración, que a pesar de que lleguemos a un punto de flexión máximo donde veamos que va a haber una rotura o que nos vamos a quebrar, ¿cierto? Pero hoy día tenemos que tener la fe y la confianza de que hoy día estamos con el Creador, con Dios, y Él es el que nos dará la salida. No es importante no perder la mirada de quienes estamos confiando, ¿cierto? Si tú desvías tu mirada, ¿cierto?, puede pasar que a lo mejor te puedes hundir, como le pasó a Pedro en aquella tormenta, ¿cierto? Podemos ver esa historia tan hermosa cuando llegó la tormenta y Pedro, ¿cierto?, salió en busca de Jesús y quiso caminar sobre el mar, pero él apartó su mirada a Jesús y la vio en la tormenta y él obviamente se empezó a hundir. Eso es muy importante, no quitar nuestra mirada en quién estamos confiando, no mirar hacia los problemas, las dificultades, porque a lo mejor eso nos va a arrastrar y nos va a hundir mucho más, sino que tenemos que tener nuestra mirada dirigida en el Señor Jesús para que Él, ¿cierto?, guíe nuestros pasos. Entonces, mis amados hermanos, cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problemas, consideremos como un tiempo para alegrarnos mucho, porque
sabemos que siempre Él pondrá a prueba nuestra fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué enseñanza importante nos da nuestro Señor Jesús, que Él cada día, ¿cierto?, está desarrollando en nosotros la constancia, la fe. No perder la constancia y la fe, aún en estos tiempos de dificultades, donde hablamos muchas veces de la pandemia, del coronavirus, de las enfermedades, mucha gente con depresión, angustia, ¿cierto?, problemas económicos, y que se han presentado tantas dificultades, ¿cierto?, pero sabemos que Dios tiene, ¿cierto?, la respuesta a cada una de esas dificultades. Lo único que tenemos que hacer es encomendar, ¿cierto?, nuestro corazón, nuestra vida a Él, y dejar que Él actúe y que Él empiece como ese alfarero a formar nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nuestros problemas económicos, nuestros problemas laborales. Él los empieza a moldear y organizar, ¿cierto? Como matrimonio tenemos que, si tú como matrimonio hoy día nos estás viendo y tienes dificultades, problemas, ¿cierto?, que a lo mejor estás pensando en una separación, te decimos que no, que el enemigo solamente viene a destruir, ¿cierto?, aquellos matrimonios. Dios quiere matrimonios felices, quiere que la humanidad, ¿cierto?, crezca bajo su alero, y por eso te decimos bajo este mensaje que no te des por vencido, que te acerques a alguna iglesia cristiana, que te acerques primeramente a Dios, ¿cierto? Hay muchos enlaces donde tú puedes ver la palabra de Dios. Te invitamos a nuestra iglesia Renuevo TV, que puedas compartir con nosotros a cada una de las células, te puedes incorporar como matrimonio, y Dios puede restaurar tu vida, así como lo hizo con nosotros como familia, donde Él nos restauró cuando veíamos todo perdido, que estaba todo, ¿cierto?, que estaba todo oscuro, que no había luz, ¿cierto?, que nuestras vidas estaban perdidas, más Dios vino a establecer, ¿cierto?, su reino, vino a establecer, Señor, la autoridad sobre nuestras vidas como familia, vino a poner la luz, ¿cierto? Y hoy día podemos decir que estamos confiados en Jesús, porque Él nos dio la salida y no nos apartaremos de Él, no dejaremos su mano, ¿cierto?, que Él siempre nos acompañará. Te pido que si estás en tu hogar puedas en reverencia inclinar tu rostro, y voy a hacer una oración por ti como matrimonio, como familia, en las dificultades que estés pasando, por enfermedad, por problemas económicos. Que Dios sea moldeando tu vida, sea tocando tu corazón, y puedas, ¿cierto?, entregar tu vida a Él. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la palabra que tú nos has entregado, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas tocando, Señor, la vida, Señor, de cada matrimonio, Señor, que hoy día está viendo este video, Padre amado. Que tú, Señor, puedas entregar palabras, Señor, a su vida, a su corazón. Sabemos que tú tienes un cambio, Señor, para ellos, que tú, Señor, puedes restaurar, que tú, Señor, puedes moldear su vida, Señor, porque tú, Padre, eres el creador de todo, Padre Celestial. Creemos y confiamos en ti, Señor. Así también, Padre amado, por aquellas familias, Señor, que hoy día están padeciendo, Señor, necesidades, enfermedades, necesidades económicas, Señor amado. Seas tú también, Padre amado, tocando sus vidas. Ordena tú, Señor, su hogar, Padre Celestial. Dale tú, Señor, tu camino, que seas tú la lámpara, Señor, que ilumine sus vidas, Señor, y que puedan, Señor, tener un encuentro contigo, Señor amado. Te pedimos, Padre Celestial, por todos aquellos televidentes, Señor, que hoy día están en contacto, Señor, en base a este enlace, Señor. Seas tú, Señor, hablando a sus vidas, seas tú, Señor amado, acariciando, Señor, seas tú calando, Señor, este mensaje en lo más profundo de su corazón, Padre amado. Te agradecemos, Señor, primeramente porque tú nos permitiste, Señor, estar hoy delante de tu presencia, que a lo mejor nunca lo pensamos, Señor, porque el camino que llevábamos, Señor, mucho tiempo atrás, Señor, era un camino contrario, Señor, a tu voluntad. Mas tú, Señor, tienes el poder de transformar, de poder, Señor, doblar todo destino, cambiar, Señor, las cosas, Señor. Y hoy día estamos, Señor, bajo tu presencia. Te pido, Señor, que tú toques el corazón de todos aquellos que están oyendo, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bueno, hermanos, esa era la reflexión que queríamos compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo barro soy, en el trono estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste de suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo barro soy, en el trono estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo barro soy, en el trono estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.